Entre las acusaciones más fuertes contra Horacio Cartes se destaca el vínculo que tendría el presidenciable Colorado con el narcotráfico y el lavado de dinero. Cuando consultamos acerca de una publicación del diario La Nación del 5 de julio de 2003, las publicaciones de aquel entonces señalaban en portada la incautación de una importantísima cantidad de marihuana prensada. Se decomisaron unos 16.800 kilos de la hierba en una de las propiedades de Horacio Cartes en el departamento de Amambay, en Campo Flor, Colonia Fortuna, Guazú, a unos 60 kilómetros de Pedro Juan Caballero, plena zona de frontera con el Brasil y de intenso tráfico de estupefacientes. En un principio, el fiscal encargado de la causa había señalado que se realizó el procedimiento por orden del juez José Gabriel Valiente y que la propiedad en donde se encontró la droga era la Casa de Cambios Amambay, una de las empresas de Cartes. Los narcotraficantes abandonaron la carga que se estimaba en ese entonces estaría evaluada en unos $2 millones. El fiscal había declarado tajantemente que esta importante investigación a su cargo no iba a terminar en el Opareí. Había afirmado el agente del Ministerio Público en declaraciones reproducidas por La Nación del 7 de julio del año 2003. Sin embargo, la postura del fiscal fue variando radicalmente, así como el destino que tomó la investigación. Con el transcurrir de la investigación, el sitio donde fue incautada y quemada la carga de casi 17 toneladas de marihuana fue atribuida a una comunidad indígena a pesar de las informaciones iniciales que se tenían por parte de las autoridades de la zona. Además de algunas llamativas irregularidades que se realizaron durante aquel procedimiento. Los indígenas, quienes fueron señalados en una segunda instancia ya que supuestamente la droga cayó en su propiedad, también deslindaron responsabilidades en el hecho. Las sospechas se disparan más todavía cuando existen otros casos vinculados al mismo empresario Cartes de incautación de droga y con resultados nulos en la justicia paraguaya. Para agregar un dato interesante y no menor, la producción de AAM quiso conversar con los involucrados en este sonado caso. Sin embargo, tanto los periodistas del diario La Nación encargados de la serie de publicaciones, así como los agentes del Ministerio Público y del juzgado a cargo de aquella causa, se negaron rotundamente a dar declaraciones públicas para recordar el hecho. Tampoco estas publicaciones figuran en el archivo digital del diario La Nación para que el usuario pueda acceder a más detalles del mismo. La defensa de Horacio Cartes acerca de esta publicación es la misma. En el Poder Judicial constan las condenas en este caso por acumulación de autos en la evasión de divisas. Juicio que vinculaba a Horacio Cartes y sin embargo estas resoluciones fueron modificadas con un sobreseimiento en el año 2008, a pesar de que aquellas condenas habían sido ratificadas por la propia Corte Suprema de Justicia. Los abogados de Cartes ganaron el pleito a los representantes del BCP, quienes atacaron de inconstitucional el sobreseimiento de los condenados por la evasión de divisas. Al consultarle acerca de este caso judicial, Horacio Cartes sostuvo: eso fue evasión de divisas. Fue evasión de divisas, Santiago. Fue evasión de divisas. En el año 1985-86 fue que